Muy buenas tardes, vamos a continuar entonces con nuestra sesión relacionada al RUP. En esta oportunidad vamos a hablar de la estructura del proceso. El RUP, por lo general, tiene dos puntos de vista. Y su proceso, por lo tanto, tiene esos dos puntos de vista, que es un punto de vista estático, que viene a ser el eje vertical, y un punto de vista dinámico, que tiene que ver con el tiempo en su eje horizontal. Es justamente nosotros cuando vemos el RUP, cuando nosotros definimos las fases que tiene el RUP, que ya les habíamos conversado: inicio, elaboración, construcción, transición. Para cada una de estas fases se tienen iteraciones. En la fase de inicio solo se tiene una iteración. En la fase de elaboración se tiene dos iteraciones. En la fase de construcción se tiene n iteraciones. En la fase de transición se tiene dos iteraciones. Estas iteraciones quiere decir que se va a realizar cada uno de los flujos de control del proceso, así como también los flujos de control de apoyo o soporte, ¿no? Eh, por lo tanto, si ustedes ven en el eje vertical, hablamos de la organización a lo largo del contenido, la parte estática. Y si vemos en el eje horizontal, hablamos de la organización a lo largo del tiempo, la parte dinámica, ¿no? Porque vamos considerando fases e iteraciones. En cambio, en el eje vertical, lo único que organizamos es el contenido a partir de flujos de control, como el modelado de negocios, requisitos, análisis, diseño, implementación, prueba, despliegue, así como también flujos de apoyo o soporte, como la gestión y configuración del cambio, la administración del proyecto o el entorno. Hablamos entonces un poco de la estructura dinámica. Nosotros sabemos, porque decimos que las fases y las iteraciones van a lo largo del tiempo, este eje horizontal, decimos, en un momento determinado empezamos el ciclo de desarrollo: inicio, elaboración, construcción, transición. Esto se denomina ciclo de desarrollo. Y hay un ciclo de evolución. Cuando se ha terminado este ciclo de desarrollo, lo que nosotros tenemos es un release, un producto al final del ciclo de desarrollo. Entonces, en la evolución pasamos de una generación 1 a una siguiente generación. Nuevamente estamos hablando de un ciclo de desarrollo: inicio, elaboración, construcción, transición, ciclo de desarrollo. Y al final de este segundo ciclo, de esta segunda generación, nosotros tenemos otro release, que es el producto al final del ciclo de desarrollo. Además, además, nosotros también sabemos que cada una de estas fases está asociada a una línea base, que está asociada a un hito. Ese hito ocurre cuando nosotros acabamos cada una de las fases. Cuando sé que he pasado de la fase de inicio a la fase de elaboración, ocurre un hito. Cuando sé que he pasado de la fase de elaboración a la fase de construcción, ocurre un hito. Eso se denomina la línea base de la arquitectura. Y ya la generación, habíamos dicho, que es el release final de un ciclo de desarrollo, ¿no? Esto es lo que decíamos. La estructura dinámica está relacionada con el tiempo, con las fases y con las iteraciones por cada fase. En la fase de inicio, el hito que me dice que ahí termina la fase de inicio y empieza la fase de elaboración es que se tengan los objetivos, el documento visión concluidos, definidos completamente. ¿Cómo sé que paso de la fase de elaboración a la fase de construcción? El hito que me dice que puedo pasar de fase es que yo tenga definida la arquitectura base del sistema de software. ¿Cómo paso de la fase de construcción a la fase de transición? El hito para que yo pueda pasar a la fase de transición es que el sistema tenga capacidad operacional inicial. ¿Cómo yo sé que termina la fase de transición? Podemos ir a una fase de evolución para una siguiente generación. ¿Cómo yo sé? Porque se tiene el release del producto. El release del producto es una versión que se pone en producción eh, en las organizaciones. Recuerden además,
nosotros sabemos que tiene que pasar iteraciones. En la fase de inicio, en la primera iteración, hay una versión. No es la versión final, no es el release. Esa es una versión 0.1, digamos. En la fase de elaboración tenemos una versión 0.2. Siguiente iteración 0.3. En la fase de construcción, siguiente iteración 0.4. Así, hasta que lleguemos al release. El release, después de haber hecho todo esto, después de haber hecho inicio, elaboración, construcción, transición, ese release ya es una versión 1.0 de la generación 1 del sistema de software que nosotros estamos desarrollando. ¿Ok? Ahora, esto es lo que alguien me preguntaba y me decía, ¿podemos nosotros determinar el tiempo? Yo les decía, para desarrollar sistemas de software, yo les decía, eh, hace unos 10 años aproximadamente, era muy posible que todavía nosotros cuando nos contrataban para desarrollar sistemas de software, podíamos decir, ok, vamos a hacer este sistema en 10 meses, en 12 meses, en 8 meses. Nosotros definíamos el tiempo. Sin embargo, hoy en día, lo más factible es, lo que ocurre la mayor parte del tiempo es, por ejemplo, si uno visita la página del sistema de contratación estatal del SICOES, va a ver que si se quieren sistemas de software, te dan tiempo limitado, 3 meses, 90 días, 89 días, 4 meses, 5 meses, te dan tiempos muy limitados. Y para eso nos ayuda el RUP. Nosotros podemos determinar el esfuerzo y el tiempo dedicado para cada una de las fases. Por ejemplo, si me dicen, usted tiene 90 días para hacer el software, la fase de inicio dice que le voy a dedicar el 10%. Entonces estamos hablando de 9 días. Si me dice la fase de elaboración es el 30%, estoy hablando de 27 días. La fase de construcción 50%, estamos hablando de 45 días. La fase de transición el 10%, estamos hablando de 9 días. Entonces, esto a nosotros nos permite estimar el esfuerzo, como ustedes ven, inicio 5%, elaboración 20%, construcción 65%, transición 10%, así como también el tiempo dedicado. Además, nosotros también podemos ver una distribución de los recursos humanos para cada una de las fases, en cuanto a recursos y en cuanto al tiempo que lo vamos a tener. En la fase de inicio no necesitamos mucho recurso humano y los usamos por un tiempo corto. En la fase de elaboración necesitamos un poco más de recursos humanos y los usamos por un tiempo un poco más largo. En la fase de construcción necesitamos mucho más recursos humanos y los usamos también por un periodo mucho más largo. En la fase de transición usamos un poco menos de recursos humanos, pero por un tiempo mucho más corto que en la fase de construcción. Entonces, el RUP, a partir de esta distribución de esfuerzo y tiempo y de recursos humanos, nos permite hacer estos cálculos que son muy importantes cuando nosotros estamos desarrollando sistemas de software. Hablemos un poco de las fases. Cuando se habla de esta estructura dinámica, tenemos que considerar, como habíamos dicho, la fase de inicio, de elaboración, de construcción, de transición. Pues bien, en la fase de inicio, nosotros estamos hablando que vamos a definir el modelo del negocio y el alcance del proyecto. Para eso, ¿qué vamos a encontrar? Nosotros vamos a identificar todos los actores y casos de uso. Se van a diseñar los casos de uso más esenciales, aproximadamente el 20% del modelo completo. Se va a desarrollar además un plan de negocio que determine qué recursos se deben asignar al proyecto. En la fase de elaboración, vamos a construir, como habíamos mencionado, el prototipo de la arquitectura, la línea base de la arquitectura, que va a evolucionar en iteraciones sucesivas hasta convertirse en el sistema final. ¿Qué hemos dicho? Hemos dicho, si nosotros hablamos de la arquitectura, estamos hablando de que la arquitectura es el conjunto mínimo de elementos que describen un determinado sistema. En este caso, si hablamos de un sistema de inventarios,
las clases mínimas necesarias para que nosotros digamos, este es un sistema de inventarios, ¿cuáles serían? Estamos hablando de un producto, de un almacenero, por ejemplo. Nosotros vemos esas clases y decimos, ese es un sistema de inventarios. Eso es lo que se debe construir, se debe conseguir en la fase de elaboración. La línea base, la arquitectura base, que va a ir aumentando, evolucionando, se van a aumentar más clases, va a evolucionar en las iteraciones sucesivas para convertirse en el sistema final. Este prototipo, en la fase de elaboración, debe contener los casos de uso críticos identificados en la fase inicio. Y también debe demostrarse que se han evitado los riesgos más graves. Ok. ¿Alguien quería preguntar algo? ¿Alguna duda? Muy bien. En la fase de construcción, la finalidad principal de esta fase es alcanzar la capacidad operacional del producto, como hemos dicho, ¿no? Aquí cuando hablábamos, en la fase de construcción, ¿cómo sé que termina la fase de construcción? Porque porque el sistema de software tiene la capacidad operacional inicial. Y de forma incremental, ¿cómo se ha obtenido eso? A través de sucesivas iteraciones. Una de la fase de inicio, dos de la fase de elaboración, n de la fase de construcción. Durante esta fase, todos los componentes, características y requisitos se deben implementar, se han integrado y además se han probado en su totalidad, obteniendo una versión que es aceptable del producto. La fase de transición es poner el producto en manos de los usuarios finales, poner en producción. Para eso, nosotros vamos a desarrollar nuevas versiones del producto, vamos a completar la documentación, vamos a entrenar al usuario en el manejo del producto y en las tareas relacionadas, por ejemplo, con el ajuste, configuración, instalación y la facilidad de uso que tenga el producto. Es decir, nosotros vamos a proponer mecanismos de implantación, ¿no? Como una implantación paralela, un corte y cambio y algunos otros, ¿no? Que es lo que se hace en la fase de transición. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, entonces pasaremos de la estructura dinámica a la estructura estática. Cuando hablamos de la estructura estática, sí o sí tenemos que hablar de tres elementos, lo que es un rol, lo que es una actividad y lo que es un artefacto. Un rol es una persona o un conjunto de personas que hacen algo, una actividad, análisis de casos de uso, diseño de casos de uso. Esta persona, este rol que hace algo, una actividad, es responsable ¿de qué? De un artefacto. Un artefacto es un modelo o una parte de un modelo, como la realización de un caso de uso. Entonces, nosotros cuando desarrollamos un sistema, ustedes ven en la parte izquierda de su monitor un workflow, un flujo de trabajo, donde se utiliza un diagrama de actividades de UML. ¿Es un nuevo sistema o se está trabajando sobre un sistema existente? ¿Qué se debe hacer? En el caso del nuevo sistema, analizar el problema. Entendemos el problema, analizamos el problema, nos vamos hacia entender las necesidades de los stakeholders. Entramos y decimos, hemos hemos identificado correctamente el problema, sí, vamos a definir el sistema, vamos a manejar entonces esas cosas, cada uno de esos elementos que ustedes ven en este workflow, analizar el problema, entender las necesidades de los stakeholders, definir el sistema, gestionar el alcance del sistema, refinar la definición del sistema o gestionar los cambios, los requerimientos. Todos esos se reflejan en la parte derecha, donde existen roles, personas, clientes, usuario final, un stakeholder, un analista de sistemas, que hacen algo, actividades. Las actividades pueden ser capturar un vocabulario común, desarrollar requerimientos para el plan de gestión, eh, encontrar actores y casos de uso, desarrollar la visión. Y estos tienen artefactos asociados, ¿no? De el modelo de casos de uso del negocio, el modelo de objetos del negocio, etcétera, ¿no? Se van viendo en la derecha. Entonces, un rol, como decíamos, ya lo definimos de manera más extensa, define el comportamiento y responsabilidades de un individuo o un grupo de individuos
trabajando juntos como un equipo. Una persona puede hacer varios roles, puede ser diseñador, analista, tester, ¿no? Así como un mismo rol, por ejemplo, los desarrolladores pueden ser representados por varias personas. Tenemos 10 desarrolladores, por ejemplo. Las responsabilidades de un rol son tanto el llevar a cabo un conjunto de actividades como ser el dueño de un conjunto de artefactos. Recuerden, los roles, una persona o conjunto de personas que hacen sus, sus responsabilidades, ¿cuáles son? Hacen algo, llevan a cabo un conjunto de actividades. Producto de eso, obtienen algo, son los dueños de un conjunto de artefactos. Roles. Entre los roles que podemos describir tenemos los analistas, tenemos analistas de procesos del negocio, diseñadores del negocio, revisores del modelo del negocio, revisores de requerimientos, analistas de sistemas, especificadores de casos de uso, diseñadores de interfaz de usuario. Entre los desarrolladores tenemos arquitectos, arquitectos de software, los que revisan la arquitectura, diseñadores, codificadores, diseñadores de bases de datos, implementadores, integradores, entre los que hacen las pruebas, los profesionales de pruebas, un diseñador de pruebas, un tester. Los gestores, entre los gestores tenemos un gestor del control de cambios, de la configuración, un ingeniero de procesos, un gestor de proyectos. Otros trabajadores también podemos tener un desarrollador de cursos, un artista gráfico, un stakeholder, un administrador de sistemas, un escritor técnico, por ejemplo, un especialista en herramientas. Algunos de estos roles se describen a mayor detalle en el documento base de la asignatura. Es una actividad. Decíamos, una actividad en concreto es una unidad de trabajo que una persona que desempeña un rol puede ser solicitado que realice. Es una actividad, es algo que hace una persona con un rol o varias personas con un rol, ¿no es cierto? Que se les pide que hagan. Las actividades tienen un objetivo concreto, que está expresado en términos de crear o actualizar algún producto, algún artefacto. Esa es la finalidad de una actividad. Crear o actualizar algún producto, un artefacto. Entonces, un producto o artefacto son los resultados tangibles del proyecto, lo que se obtiene, las cosas que se va creando y usando hasta obtener el producto final. Un artefacto, como decíamos antes, puede ser un documento, un modelo o un elemento del modelo, o la documentación, evidentemente, de ese modelo. Artefactos, podemos tener como un conjunto de artefactos, por ejemplo, el conjunto de modelos del negocio, el conjunto de requerimientos, el conjunto de análisis y diseño, el conjunto de implementación, el conjunto de pruebas. Estos conjuntos de artefactos están asociados, como ustedes se pueden dar cuenta, a los flujos de trabajo del RUP, tanto a los flujos de trabajo que se denominan de control como a los de apoyo, los esenciales como los de apoyo. Modelado de negocios, exits, análisis, diseño, implementación, prueba, despliegue. Entonces, vean, acá cuando hablamos de productos, hablamos de un conjunto de productos del modelo, un conjunto de modelos del negocio. Hablamos también, por ejemplo, de un conjunto de requerimientos. Aquí está, modelado del negocio, requerimientos, conjunto de análisis y diseño, implementación, pruebas, despliegue, un conjunto de gestión del proyecto, de configuración y cambio, gestión de configuración y cambio del entorno. ¿Ven? Cada uno de estos artefactos está asociado a alguno de los flujos de trabajo, de control o fundamentales del RUP, como también a los flujos de trabajo de apoyo que tiene el. Y también tenemos algunos workflows, disciplinas relacionadas a estos artefactos. Hablamos de el modelado del negocio, los requerimientos, el análisis y diseño, la implementación, las pruebas, el despliegue, estos flujos de trabajo que nosotros habíamos identificado ya cuando habíamos hablado de la estructura del RUP, que son los que se encuentran en el eje vertical, que son el eje donde se tienen flujos de trabajo de tipo estático, no dinámico, como en el eje horizontal.
Y los flujos de trabajo de apoyo, el entorno, la gestión del proyecto, la gestión de cambios y configuraciones. Entonces, aquí estamos hablando de una estructura estática. ¿Alguna pregunta hasta aquí para empezar a describir? Preguntas. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a describir de manera muy sucinta cada uno de los flujos de trabajo. El primer flujo de trabajo que nosotros vamos a ver es el modelado del negocio. Cuando hablamos del modelado del negocio, nosotros básicamente estamos hablando que este flujo de trabajo nos permite tener un mejor entendimiento de la organización. Por eso hablamos de modelado del negocio. Entonces, ¿qué hacemos? Con este flujo de trabajo vamos a entender la estructura y la dinámica de la organización, cómo está compuesto y qué se dedica a hacer. Vamos a entender el problema actual, vamos a determinar clientes, usuarios y los desarrolladores que van a colaborar con estos clientes, con estos usuarios finales. Y por último, vamos a encontrar los requisitos necesarios para conseguir nuestro objetivo. Requisitos, el siguiente flujo de trabajo. Eh, este es uno de los flujos de trabajo más importantes, como ustedes se deben dar cuenta, porque determina exactamente qué es lo que se tiene que hacer. Eh, en, Cuando nosotros hablamos de requisitos, lo que hacemos es establecer y mantener un acuerdo entre clientes y otros stakeholders y nosotros como desarrolladores entendiendo qué es lo que debe hacer ese sistema. Además, a partir de eso, los desarrolladores tienen un mejor entendimiento de los requisitos del sistema, se define el ámbito del sistema y vamos a seguramente poder estimar costos, tiempo, vamos a poder planificar lo que se va a hacer y todas las cosas que se van a implementar en el sistema a partir de las necesidades y objetivos que necesita o tiene el usuario. Análisis y diseño. En este caso, lo que nosotros queremos hacer es especificar cómo se va a implementar el sistema a partir de los modelos de análisis y los modelos de diseño. Lo que queremos es transformar, ¿no?, los requisitos que están en el modelo de análisis al diseño del futuro sistema. Además, aquí es donde vamos a desarrollar una arquitectura para el sistema, porque estamos hablando de clases, las clases de análisis que se van a mejorar en una clases de un diagrama de clases de diseño. Entonces, se empieza a trabajar la arquitectura y lo que hacemos es prepararnos para la implementación. Y estamos hablando de una implementación, una codificación del sistema. El otro flujo de trabajo es la implementación. Vamos a codificar clases, objetos, vamos a encontrar archivos de código fuente, archivos binarios, ejecutables, todo lo necesario para encontrar el sistema final. Además, vamos a hacer seguramente las pruebas unitarias y cada uno de los que desarrolla estos componentes de un sistema de software es responsable de hacer las pruebas, estas pruebas unitarias. Entonces, lo que hacemos en la fase de implementación es para cada iteración determinar qué subsistemas, qué módulos se han de desarrollar, se han de implementar y en qué orden para hacer un plan de integración. Además, vamos a encontrar a partir de las pruebas unitarias errores de diseño, vamos a encontrar otros tipos de errores haciendo pruebas de los sistemas individualmente y probablemente lo que hagamos es al final, después de tener todos estos sistemas o módulos, vamos a hacer un plan de integración para integrarlos en su conjunto. Luego tenemos las pruebas, que es un flujo de control normal o principal. Obviamente lo que queremos aquí es determinar la calidad del producto para aceptar o rechazar el producto final. Para eso lo que tenemos que hacer es
documentar cada una de las pruebas que se van realizando, tanto en defectos de calidad del software eh, o no. Vamos a proveer de ciertos supuestos que vienen desde los requerimientos en los casos de uso, en el diseño y en la especificación, para poder hacer las demostraciones concretas, si se cumple o no se cumple. Vamos a verificar las funciones del producto, así como también sus requisitos. El último flujo de control principal es el despliegue. El objetivo de este flujo de trabajo es producir con éxito distribuciones. El despliegue lo que intenta es mostrar distribuciones del producto y hacerlas llegar a cada uno de los usuarios. Entonces, nosotros probamos el producto en un entorno de ejecución final, lo empaquetamos para su distribución, lo distribuimos, instalamos, además de proveer asistencia y ayuda a los usuarios en producción, además de también capacitarlos y migrar, si existía un software o una base de datos anterior, ¿no? Migrarla. Ahora hablamos de los flujos de trabajo de soporte, como la gestión del proyecto. Es simplemente cuando nosotros trabajamos con la gestión del proyecto, tratamos de lograr un balance entre los objetivos, riesgos y restricciones que puede tener nuestro producto software, de acuerdo a los requisitos y requerimientos del cliente. Hablamos de la configuración y control de cambios. La idea de este flujo de trabajo es mantener la integridad de todos los artefactos. ¿Por qué la integridad? Porque si hay cambios y si hay nuevas configuraciones, entonces se tiene que mantener información de este proceso, porque el software probablemente a partir de esos cambios y esas nuevas configuraciones ha ido evolucionando. Finalmente, el último flujo de trabajo de soporte es el entorno. Eh, lo único que intenta hacer este flujo de trabajo es brindar al proyecto las herramientas, los procesos y los métodos más adecuados, además de las herramientas que se van a necesitar en cada uno de las iteraciones a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Preguntas. Preguntas, consultas, inquietudes. Muy bien, voy a detener la grabación.